Y ahora es momento de recibir, tal cual lo habíamos anunciado, al economista Santiago Rego. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Santiago, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias por la visita. En todo caso, antes de hablar de algunos temas, Santiago, contanos. Bueno, vos trabajás en un estudio muy conocido, muy famoso, muy prestigioso, ¿verdad? Bueno, sí, yo trabajo en CPA Ferrer, que es un estudio, creo yo, bastante grande. Es Sí. bastante grande. Junto con el grupo Ferrer ahí, que son el estudio de abogados, hacen el grupo Ferrer y tenemos ahí nuestras oficinas a la vuelta de la Plaza Independencia, en Juncal y Rincón, el edificio Ferrer, en el cual estamos todos ahí, digamos. Bien. Vos te licenciaste en Economía acá en Montevideo, en la Facultad de la ORT, y después hiciste un posgrado, ¿no? Sí, después de facultad y después de un par de años de trabajo, me fui a estudiar a Barcelona, estuve estudiando un añito y poco. Hice un máster ahí, un máster en Economía Internacional y bueno, y ahora acá estoy de vuelta en Uruguay. Bien, ahí arriba de la mesa, como no podía ser de otra manera, muchos temas vinculados a la economía, siempre los hay. Soy de los que cree que conforme han pasado el tiempo, quizás vos algo que no sé si vos sos muy joven, tenés... Casi 30, 29. En todo caso, no sé si lo podés ya tú advertir, pero me gustaría conocer tu perspectiva. Además, conversás y trabajás con otros colegas, algunos más grandes que vos, ¿verdad? En todo caso, yo soy de los que cree que el insumo informativo de noticias y de conocimientos vinculados al área económica es algo que cada vez se ha difundido más, que cada vez desconoce más fronteras, en el sentido, este es tema de los que entienden, chau, y que, aún en forma modesta, aún en forma moderada, yo soy de los que cree que debería ser más aún, obra en poder de cada vez mayor número de ciudadanos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Totalmente. Y cada vez más, cada vez hay más gente que está informada y cada vez hay más gente que nos discute o que discute sobre temas económicos, lo cual está buenísimo porque al fin y al cabo democratizar la información y que la gente comente está bueno, digamos, es lo que le agrega valor a las discusiones, no solo en economía, en todas las áreas. Bien, coincidimos en la observación y coincidimos en que se trata de algo bueno, ¿verdad? Y para eso yo tengo que hacer un agradecimiento público. Lo mismo que para otras áreas del conocimiento, juegan un rol muy importante los que tienen el conocimiento específico y que han estudiado la materia, que son ustedes, ¿verdad? Y que en líneas generales se mantienen dispuestos y predispuestos a compartir instancias como esta para, en definitiva, a la corta y a la larga, llamarle H, compartir conocimiento, ¿no? Así que desde ya, gracias, ¿no? Bien. ¿Cuál es el estado de la economía de Uruguay? Porque nosotros venimos de sacarnos una foto una foto preciosa, en la que nunca antes nos habíamos sacado, ¿verdad? Perfumadísimos, vestidos con las mejores ropas, con el jopo bien peinado, ganadores en los bailes, ¿verdad? Un buen momento, un muy buen momento, casi sin antecedentes en la historia. Nos tomamos una foto ahora y ya no lucimos tan hermosos. Pero no significa que estamos desprolijos y que olemos mal y que ninguna muchacha nos va a dar bolilla en el baile, ¿no? ¿Dónde poner el equilibrio? ¿Dónde estamos exactamente? A ver, es bien interesante lo que planteás, ¿no? Uruguay, esta linda foto que nos hemos sacado en los últimos años, la verdad que, si se quiere, desde la salida de la crisis, los años posteriores a la crisis a hoy, Uruguay ya va 15 años seguidos de crecimiento y una fase del ciclo básicamente inédita para lo que es la historia económica uruguaya, digamos. Así es. Un crecimiento tan largo y a tasas de crecimiento tan altas. Por ejemplo, entre 2005 y 2013-14 veníamos creciendo un promedio por arriba del 5%. Y eso por Uruguay es una tasa de crecimiento muy alta y además con muchos años seguidos de crecimiento. En Uruguay, históricamente, cuando uno mira los datos para atrás, generalmente alternábamos ciclos buenos y ciclos muy malos. El crecimiento en Uruguay es muy volátil, o solía ser muy volátil. Lo cierto es que en estos últimos 15 años Uruguay ha crecido y ha crecido sostenidamente. Ahora, es verdad que si se quiere, desde 2015 a esta parte, y en particular entre 2015 y 2016, la economía entró en una fase de no tan buena foto, o de no salir tan bien.
básicamente porque estamos en un periodo de estancamiento con elevada inflación, que nosotros a eso le llamamos estanflación, y es una situación bastante difícil de salir. Pero lo cierto es que Uruguay sí estuvo estancado en 2015 y en 2016. Ahora, cuando uno mira los últimos datos, cuando uno mira lo que pasó, si se quiere, desde el segundo semestre o desde el último trimestre del año pasado a hoy, Uruguay ya está luciendo mejor en la foto. Es verdad que con algunas fragilidades, es verdad que no con tan buenos números como los teníamos entre el 2005 y el 2013-14, pero en cualquier caso seguimos creciendo y estamos creciendo a tasas muy altas. Y cuando uno mira, hay como, nosotros creemos dos cosas, ¿no? Por un lado que estamos retomando el crecimiento, volviendo a acelerar la economía en algún sentido, pero a su vez cuando uno mira lo que es la región, que Uruguay siempre ha estado muy determinado por la región en su historia económica. Hay trabajos de investigación en académicos, de colegas, que dicen que Uruguay crece en el largo plazo como el promedio de Argentina y de Brasil. Y lo cierto es que, si se quiere, desde 2013 a esta parte, Uruguay ha crecido bien por arriba de ese promedio. Claro. En una región muy complicada, con problemas económicos, pero sobre todo con problemas políticos importantes que hacen a la institucionalidad y hacen al sostén del ambiente de negocios. Uruguay sigue creciendo y se reacelera. Y la región, lo cierto es que no está en una buena situación. Para Uruguay esto es una buena noticia, porque nos logramos lo que nosotros decimos desacoplar de la región en los últimos años. Ahora, claro, es interesante lo que decís. Primera cosa que no... A ver, cuando Uruguay vivió ese crecimiento tan grande, subrayadamente más alto del promedio, ¿verdad? Una de las razones de las que se hablaba explicando este crecimiento tenía que ver con, condiciones de carácter internacional que predisponían a ese crecimiento, regionales, en particular todo un continente creciendo, ¿verdad? Y lo que obviamente es cierto. Ahora, la región, con la alta incidencia que tienen Argentina y Brasil en nuestro país, dejan de crecer, manifiestan problemas bastante grandes en su economía, y sin embargo Uruguay no solo se las arregla para no caer en esa bajada, sino que al contrario, mostrar incluso señales favorables, ¿verdad? ¿A qué se explica eso? Porque si antes lo explicábamos de alguna manera por, la mano viene del viento en popa regional, ahora que ya no viene con tan buen viento regional, ¿por qué Uruguay se las arregla igual para, sin exhibir tan buenos resultados, estar muy lejos de una recesión, ni hablar, y objetivamente, a esta altura, este año, incluso el año pasado, estar lejos de concepto de estancamiento, ¿no? Tal cual. A ver, el periodo largo de crecimiento se explica por varias razones, por varios factores, si se quiere, mirándolo del lado de los factores externos, no del lado de los fundamentos del crecimiento, que va por otro lado un poco más teórico. Pero si uno va por el lado de los factores externos que le hicieron crecer, al igual que a la región, el viento a favor, digamos, que tuvieron los países emergentes después de la crisis de Lehman Brothers, con precios de commodities muy altos y dólar muy débil, básicamente. Y a su vez flujos de capitales hacia la región, en fin, un entorno internacional muy favorable para los países emergentes. Eso nos ayudó a todos, ayudó a Uruguay, ayudó a la región y ayudó a toda Latinoamérica y a muchos países emergentes que no son de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué Uruguay se desacopla de la región a partir de 2013? Básicamente porque, a diferencia de la región, Uruguay recibe, si se quiere, un flujo, o siguió recibiendo un flujo de inversión muy fuerte. Y estos son proyectos puntuales, como por ejemplo las plantas de celulosa. En particular, en 2013 estábamos construyendo la planta de Montes del Plata, y a su vez otras inversiones en el sector logístico, en varios sectores que dinamizaron la economía. Por ejemplo, todo lo que son las inversiones en parques eólicos, la construcción de parques eólicos también dio un push o un empuje a la economía, y eso nos permitió, cuando la región empezaba a desacelerarse o a complicarse, seguir arriba y seguir, si se quiere, desacoplados de la región. Ahora, ¿por qué Uruguay sigue creciendo? ¿O cuáles son los factores que han determinado que Uruguay siga creciendo, si se quiere, o que haya acelerado el crecimiento desde el año pasado a hoy? O sea, desde el segundo semestre del año pasado a hoy, ya no estamos teniendo esos flujos de inversiones, por lo menos no se han concretado, que nos estén impulsando. Pero por otro lado, sí, el dólar volvió a tener bastante debilidad, y esto no es un factor en Uruguay, sino que es un factor en el mundo. El dólar hoy rinde poco en perspectiva, y por eso es que estamos volviendo a ver capitales entrando a la región y entrando a Uruguay. Y eso lo que hace es plancha el dólar o lo pone en niveles muy bajos, y en Uruguay,
que tenemos una economía relativamente dolarizada o bastante dolarizada, lo que hace es, si se quiere, un efecto riqueza. Los salarios en pesos siguen creciendo. Cuando uno mide ese salario en dólares, que mucha gente lo suele hacer, a los economistas nos preguntan todos los días cuánto va a estar el valor del dólar. Uh-huh. Y bueno, cuando uno hace esa conversión, lo que se siente es más rico en dólares. Y lo que estamos viendo, parte del empuje del crecimiento reciente, está muy relacionado a lo que tiene que ver con el consumo privado y en particular el consumo de bienes durables. Básicamente, los uruguayos estamos comprando más autos, más electrodomésticos, más bienes durables que por lo general son importados, que su precio está en dólares y que como nos sentimos más ricos, los consumimos más y a su vez empujamos al alza el crecimiento, como lo estamos viendo del segundo semestre del año pasado hoy. Uh-huh. A eso se le agrega una situación regional que no es mala, si se quiere. ¿Por qué decimos esto? Porque a pesar de que Argentina y Brasil no crecen a tasas muy bajas todavía, la relación de precios con Argentina y con Brasil hoy nos es favorable. Claro. O lo que es otra cosa, Brasil y Argentina ya han encarecido mucho más que Uruguay en el último año y medio. ¿Tá? Y esto es parecido a lo que pasaba en los años 90, ¿no? Uruguay estaba muy caro en dólares, el consumo era digamos, un empuje de la demanda, y a su vez la región estaba muy cara en dólares. Bueno, eso es básicamente lo que está pasando hoy. Y que la región esté cara en dólares, para Uruguay es un shock de demanda positivo. Y es el shock de demanda positivo, para ponerlo en términos en blanco sobre negro, digamos, es una temporada turística como la que tuvimos en el primer trimestre del año y más exportaciones de bienes, en particular, por ejemplo, a Brasil. A ver si entiendo, y te lo dejo planteado como pregunta para que lo desarrolles luego de la pausa. Tú decís, primera cosa, advierto que tiene un rol, primera anterior, el estado de la economía, parece una obviedad, depende de muchos factores, ¿no? Uruguay, país pequeño, con mercado pequeño, es todavía más permeable a que esos factores vengan de la afuera. Tal cual. ¿De acuerdo? En ese contexto, entonces, hay algunas cosas que hay que destacar. Si bien los niveles de inversión ya no son tan buenos, seguramente se mueve la aguja ahora con UPM si se concreta, pero todavía no se ha concretado, como estuvieron algunos años atrás, hay algunas buenas noticias de carácter internacional que ayudan al crecimiento de Uruguay. Uno de ellos tiene que ver con cómo se está comportando el dólar en el planeta. ¿Te sigo bien? Tal cual. Un dólar que tiende a bajar constituye para Uruguay y su crecimiento una buena noticia, se puede decir. En el corto plazo sí, en este caso ahí tiene efectos como de corto plazo por un lado y en el largo plazo puede tener efectos. Yo agregaría el buen efecto que tiene la inflación, ¿verdad? Que siempre es una mala noticia. La inflación es una mala noticia, ¿verdad? También es una mala noticia para los que venden, que se viven quejando que es el dólar barato, les resulta menos rentable. Y esto parece ser, ¿qué tan grave y serio? No lo sé, pero sí se entiende, la lógica se entiende, ¿no? En ese contexto, a pesar de que Brasil y Argentina no crecen y no terminan de levantar cabeza, cada uno verá, muy cruzados también, en particular Brasil, por la escena política, en todo caso, vos decís que estemos más baratos que ellos, ayuda a que, aunque no tenga mucha plata para comprarnos otras cosas, por lo menos para venir a pasear, por ahí debo entenderlo. Exactamente, a ver, creo que Para, eso que me vas a decir ahora, luego de la pausa. Perfecto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando en el 98.7, Santiago Rego, el economista uruguayo. Preguntas, comentarios, opiniones, bueno, lo vemos luego de la pausa, llegan a través del 099-894-987. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos conversando con el magíster en economía Santiago Rego, estamos escuchando además a la música de Jim Morrison. ¿Cómo te llevas con Jim Morrison, su música? Muy bien. Era gran fan de los Doors, tengo todos los discos. En tus años jóvenes, bueno, porque ahora estás tan veterano. Creo que sigo siendo, años. Me da para seguir escuchándolo por lo menos. Me hace gracia eso. Bueno, hay algunos asuntos que de alguna manera quedaron arriba de la mesa. Hay algo que nos quedó claro en base a tu clarísima explicación, y es que ¿vos das clase en algún lado? Sí, en la UDELAR. Ahí está. En la facultad. Porque eso nos dijimos de vos, y ahora escuchándote es obvio que sos profe, porque tenés
calidad para en ser claro en la exposición de conceptos, ¿no? Así que mira, sin habértelo preguntado, vos sos consciente que no lo hablamos antes en el off y me imaginé que serías profe. ¿Profe de qué? ¿De ciencias económicas? De ciencias económicas, de introducción a la economía y también de una materia que se llama, que el año que se da cada 3 años en la maestría en historia económica, que se llama Introducción al Análisis Económico. ¿Muchachos de grado todos, digamos? Bueno, grado en ciencias económicas y posgrado en ciencias sociales. Ah, porque también en ciencias sociales dictas cursos. Que hay una maestría en historia económica, sí, que está bien buena, y también dimos ahí clase con algunos colegas. Que en general tus alumnos que son egresados de ciencia política, de todo un poco. Hay de todo, hay mucho egresado de ciencia política, hay egresados de sociología, claro, y hay gente que viene de otros lugares. Hay agrónomos, hay profesores de historia, todo aquel interesado en historia económica. Es un lindo lugar para graduarse, porque digamos hay buenos profesores y de hecho tienes una maestría con bastante historia, me refiero con bastante antecedente, digamos, y con buenos docentes. La verdad que está buena. A propósito de lo que señalaste, la importancia que tiene el dólar como actor que ha incidido en forma subrayada en que a la economía de Uruguay en el último tramo no le haya ido mal, ¿verdad? ¿Está bien la lectura? En algún punto, ¿no? Puede generarnos, y nosotros lo que el dólar cotiza en el mundo no lo decidimos, obviamente, ¿no? En algún punto nos deja en un lugar de inmensísima fragilidad, ¿no? Quiero decir, da la sensación entonces que a nosotros nos va a ir bien o mal dependiendo de cosas que pasan afuera y que resuelven otros. ¿Es así? ¿Hay que sacárselo con peine fino, entonces? A ver, es bien interesante eso. Una cosa, empezamos por un lado. Uruguay, si se quiere, en los últimos años ha construido un montón de fortalezas a nivel macroeconómico que lo hacen más resistente a shocks externos, ¿tá? Esto es, por ejemplo, Uruguay tiene hoy un sistema financiero saneado, a diferencia de previo a la crisis del 2002. Tenemos hemos desdolarizado nuestra deuda, o sea, hemos mejorado mucho el perfil de la deuda pública. Esto es menos deuda en dólares, a plazos más largos, a tasa fija, en fin, hemos transitado un camino de responsabilidad y de reducir las vulnerabilidades financieras, las vulnerabilidades macro que tenía Uruguay históricamente. Ahora, si vamos al lado del crecimiento, hay que como contraponer dos cosas. Es verdad que estamos creciendo porque el dólar, o sea, en parte, por lo menos en parte, o en gran medida porque el dólar hoy vale poco en el mundo y vale poco, y las economías regionales se han encarecido mucho. Ahora, eso es verdad que es bastante frágil, si se quiere, porque si las economías regionales, por ejemplo, que están ambas en procesos políticos complejos, por supuesto mucho más complejo en el caso de Brasil, con escándalos de corrupción de por medio y denuncias y probables juicios penales al presidente. Esa situación es mucho más compleja que la de Argentina, pero Argentina ahora tiene elecciones legislativas en octubre y depende si el oficialismo tiene éxito o no. Creemos que es un escenario binario en el cual el dólar puede tener un empuje al alza en el corto plazo y eso dejarnos en una situación menos favorable a la que tuvimos en el último año. Por otro lado, este efecto dólar... O sea, que se vuelva caro el dólar en Argentina. O que Argentina se abarate. Si Argentina se abarata, que es básicamente... ¿Por qué se abarataría Argentina? Y porque básicamente hoy el modelo argentino es un mix de política fiscal laxa. Básicamente Macri no ha hecho el ajuste fiscal, dado los números fiscales que tiene. Hoy Argentina el déficit fiscal es superior al 4%. Necesitaría hacer un ajuste fiscal, ¿tá? Eso por un lado. O dicho de otra forma, Argentina mantiene una política fiscal relativamente laxa, relativamente expansiva, y eso hace que para bajar la inflación la política monetaria tenga que ser muy activa, es decir, poner las tasas de interés muy altas. Al poner las tasas de interés muy altas, y en un mundo en el cual básicamente no hay rendimiento financiero, por eso el dólar vale tan poco, es un mundo muy lubricado, con mucha liquidez, lo que hace es que esos capitales, buscando rendimientos, buscando retorno, buscando tasas de interés altas, vengan a Argentina. Al ir a Argentina entran capitales, vienen con los dólares y eso lo que hace es fortalecer el peso argentino, ¿tá? Y es eso el proceso que estamos viendo en el último año. Lo que creemos nosotros es que
en el caso de que Macri, y este efecto, esto que te decía de la entrada de capitales tiene mucho que ver con la confianza de los inversores en Argentina. Si el proceso de gobierno, digamos, o el oficialismo no tiene éxito en las elecciones y no tiene un buen resultado del punto de vista de la recabación de votos o de el juego de poderes o del equilibrio de poderes dentro del Parlamento, lo que puede hacer es que esos inversores que confiaron en Argentina y confiaron que las políticas se iban a mantener, probablemente pierdan confianza en Argentina. Y eso lo que llevaría es una retracción, o que los flujos que entraron, así como entraron, se empiezan a ir, y así como entraron y le dieron fortaleza al peso argentino, si se van, le restan fortaleza o le agregan debilidad, o la gente quiere salir con los dólares, se lleva dólares, cambia por pesos, y por eso se debilitaría el peso argentino, y en ese caso Argentina se abarataría con respecto a nosotros. Y en ese escenario... Y ahí nosotros perdemos porque, bueno... Porque tendríamos menos flujo de turistas, por ejemplo, o menos demanda por bienes de argentinos en Uruguay, que no son solo turistas, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos con algunos empresarios de la frontera del litoral y nos comentaban que los argentinos están viniendo, así como los uruguayos en su momento hicimos turismo de compras. Bueno, de hecho la semana pasada Aduanas informó que se terminó el cero kilo. Claro, exacto. Ahora lo que está pasando es al revés, los argentinos vienen a comprar a Uruguay. Por ejemplo, los útiles escolares en la frontera. Resulta más barato acá. Les resulta más barato acá por la relación de precios. Claro. Que eso también es un mundo aparte, ¿no? Porque si bien Argentina, aún en momentos muy caros, ayúdeme economista, por ser un mercado justamente mucho más grande, con más posibilidades, aún en esos países que lucen más caros que Uruguay, uno encuentra cosas más baratas que en Uruguay, ¿no? Probablemente porque eso es muy... o sea, no necesariamente todos los productos son más caros o más baratos en un país, pero sí en el agregado, digamos, entiendo. Argentina se ha encarecido tanto que es hasta beneficioso. Y ese riesgo está latente, digamos. Y ese riesgo es algo que puede pasar, digamos. Es algo que digamos, nada me parece indicar de... Es verdad que la probabilidad de que Macri mantenga cierto éxito en las elecciones es relativamente alta por el momento, pero el escenario político no es fácil. Va a tener 3 contendientes peronistas, si se quiere, o por lo menos el oficialismo tiene ya ahora no solo la figura de Cristina Fernández, sino que esa figura se ha separado en dos. Por un lado está Cristina Fernández como cabeza de lista en una de las agrupaciones peronistas. A su vez el Partido Justicialista va con una lista propia en la cual está Randazzo de titular, y a su vez se abre una tercera opción, una tercera ala con Massa y una corriente un poco más progresista como Margarita Stolbizer, y todo eso genera un escenario en el cual todavía no está claro, sobre todo pensando en que si bien Macri ha corregido, o el gobierno de Macri ha corregido la macroeconomía en los últimos años, cuando uno mira las encuestas de percepción o las encuestas de confianza económica, esa mejora macro todavía no se traduce en mejoras para los hogares. Y lo cierto es que muchas veces la economía termina teniendo incidencia en las elecciones, y si se quiere el periodo actual o el gobierno actual probablemente, si bien no ha logrado mejorar la situación de los hogares, sí hay como cierto voto de confianza de que la política está corrigiendo lentamente algunos desequilibrios heredados, y todo eso... Hay hogares que la están pasando un poco peor en realidad, ¿no? Ya no solo que no han percibido las mejoras, sino que han perdido desde trabajos e ingresos, ¿no? Sí, a ver. O han empezado a pagar tarifas un poco más caras, ¿no? Eso seguro, porque parte de reducir el ajuste fiscal tenía que ver con sacar algunos subsidios a algunas tarifas públicas. Pero sí, tal cual tú lo decís, Argentina está volviendo a tener los famosos brotes verdes que prometían el gobierno, pero todavía es muy incipiente, y eso no derrama sobre los hogares. El mercado laboral no ha mejorado, los salarios no han aumentado como se esperaba, y todo eso, por supuesto, va a tener cierta incidencia en las elecciones. Ahora, Santiago, porque acá hay algo que vos al pasar dijiste que me parece interesante detenernos un minuto, y es que históricamente, incluso hay estudios que así lo avalan, Uruguay, bueno, por definición histórica, por matriz histórica, por nacimiento, Uruguay está muy influenciado por Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Fíjate vos, este taponcito en medio de estos dos gigantes. O sea, estar influenciado por semejantes dos gigantes es una obviedad. No obstante ello, post-crisis, Uruguay ha ganado un poco en independencia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Totalmente. Eso es una fortaleza para Uruguay, ¿no es cierto? Gobierna quien gobierne, y ojalá se mantenga esa idea de no depender tanto de tus dos vecinos. Que convengamos, tampoco son los dos vecinos más estables de la tierra, porque si fueran
Otro tipo de vecino quizás no te moleste tanto depender de ellos. También en eso estamos de acuerdo, Tal ¿no? cual. Bien, ahora, en ese contexto, y a pesar de que dependemos menos, igual hay un paradigma que no ha caído, y es: a Argentina y a Brasil lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que les vaya bien. Por supuesto, ni hablar. Que su economía crezca, que tengan dinero para comprar cosas, no solo para venir a las playas, sino para comprar, que tengan dinero. Esa otra parte del deber todavía no la están cumpliendo nuestros hermanos grandes, ¿no? No, todavía tienen problemas para crecer, todavía no han logrado despegar después de sendas crisis. Tal vez la de Argentina no es tanto una crisis, sino un estado de crecimiento muy anémico, si se quiere, por correcciones macro que han llevado adelante Argentina. Y por el lado de Brasil, la verdad que todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años han sido un cúmulo de malas noticias. Sobre todo, a ver, de malas noticias, no uno poniéndole una opinión subjetiva, sino poniendo una opinión desde el punto de vista de cómo incide Brasil en la macro uruguaya y en el crecimiento de Uruguay. A ver, Brasil el año pasado cerró su segundo año de contracción seguida, y la verdad es que el PIB de Brasil, o sea, el producto de Brasil a fin de año pasado era igual al de fines de 2010. Es decir, Brasil en casi 2 años y medio, 3, destruyó 6 años de producto y volvió a los mismos niveles de 2010. Para cualquier país que le pase eso es una tragedia. Y claro, para Brasil, con el tamaño que tiene, es un problema todavía más grande, que a su vez no tiene solución, o que no parece tener solución, dado toda la situación política que a su vez derrama de situación social compleja que vive Brasil, con la destitución de una presidenta, la asunción de otro, que no tiene la confianza necesaria para tomar la confianza, me refiero a la confianza digamos, la confianza popular, o por lo menos la percepción popular no lo avala, y no tiene la espalda suficiente o el poder suficiente como para poder tomar algunas medidas, en parte porque no fue elegido socialmente y por tanto no tiene los apoyos necesarios, y porque aparte los apoyos políticos también son endebles. Semana tras semana conocemos nuevos escándalos de corrupción, nuevos problemas que hacen a la estabilidad, o por lo menos a la ausencia de estabilidad es la situación en Brasil. Y ya que estamos en el plano internacional, vos, junto a Gabriel Odone, en el marco de una actividad organizada por CPA Ferrer, ¿no es cierto?, disertaron acerca de la economía uruguaya, desafíos de una recuperación asimétrica. Y en particular vos, que insististe mucho, hiciste hincapié en el escenario internacional, señalaste que la persistente debilidad del dólar, recién hablábamos de eso, la cual junto con bajas tasas de interés reflejan que el mercado no está internalizando la agenda pro crecimiento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado durante su campaña. Asimismo, poniendo el foco en el horizonte temporal más amplio, Rego destacó la existencia de factores estructurales en las economías avanzadas que podrían estar explicando el menor dinamismo económico y el mantenimiento de niveles bajos en el caso de las tasas de interés. ¿Podés explicarme un poquito más, o mejor dicho, podés traducirme un poquito más este segundo aspecto de la observación, estas estructuras, a qué estás aludiendo? Y en definitiva, porque es como una gran contradicción. Por un lado ves que hay como, a ver si te cito a vos mismo, la agenda pro crecimiento está frenada, ¿no? Pero a ver si te sigo bien. ¿Esa agenda pro crecimiento es lo que provoca que el dólar esté un tanto planchado? Bueno, la falta de la agenda pro crecimiento es lo que lleva a que el dólar, digamos, se haya debilitado en los Porque últimos... yo podría decir como uruguayo, sigamos así, papá, ¿no? Es decir, porque el dólar barato, un dólar bajo, ya lo vimos, a Uruguay le está ayudando. Es verdad, nos está ayudando, pero el otro día hablábamos de esto y discutíamos sobre los efectos de corto y de largo plazo. Es verdad que nos ayuda en el corto plazo porque nos sentimos, si se quiere, más ricos en dólares y porque tenemos posibilidad de consumir otro tipo de bienes, pero en el largo plazo creo que podríamos estar todos de acuerdo que preferimos a un Estados Unidos creciendo a tasas altas, generando dinamismo a nivel internacional y derramando sobre el resto de los países, que un Estados Unidos con algunos problemas de crecimiento, con una consolidación que no termina de llegar y que por tanto termina generando estos efectos financieros sobre el mundo. Pero ¿no? mirá que lo grosereo y evidencio ignorancia. ¿Y eso no provocaría que los inversores, en lugar de mirar para acá, miren para allá? Bueno, probablemente estarían más interesados en ir a países avanzados, en caso de que eso ocurra, pero a su vez generaría un efecto de crecimiento en el mundo tal que probablemente habría posibilidades para todos. El comercio mundial volvería a expandirse, que viene de años
no tan buenos, digamos, las economías avanzadas volverían a tirar del carro y sumada a las emergentes, sería un buen escenario para los commodities, sería un buen escenario probablemente para inversión extranjera directa o para relocalizar industrias en otros países, ese tipo de situaciones que van más a los fundamentos que a las situaciones de dólar débil, o sea, que van más a que, bueno, el mundo entero crece y por tanto hay oportunidades de negocio en todos lados, a que no hay oportunidades de negocio en el mundo avanzado porque el dólar rinde poco y porque las tasas son muy bajas y por eso vamos a buscar retorno a los países emergentes, que dicho sea de paso, generalmente no es retorno real, me refiero real al sector real de la economía, es decir, a la producción. Generalmente es retorno en activos financieros, por ejemplo, en emisión de deuda, como los que está pasando en la región, que básicamente muchos países o varios países emitieron en los últimos meses, aprovechando que el mundo está ávido por títulos digamos de deuda emergentes, porque dan mayor retorno que lo que dan los títulos en los países avanzados. Si querés vamos al tema estructural, sí, dale. Y discutimos sobre eso. Lo haces luego de esta cortita pausa, ¿verdad? Y me contás un poquito más de eso a los efectos de que lo entienda el mayor número de personas. Y para terminar me gustaría que hagas una referencia a esto que publica Diario El Observador. En el marco de la encuesta que hace el matutino, analistas esperan que economía crezca más del 3% en 2017-2018 y además que la inflación se mantenga dentro del rango meta. Ocurrió solo una vez ahora en este último tramo, ¿verdad? Sería casi como una excepción. Y yo, ubicame en un esmerado veedor de las cosas que se entusiasma fácil y se le va el entusiasmo fácil también. Pregunto, si a mí me dicen que Uruguay crece a 3% o más y que la inflación va a estar en el rango meta, miro para los costados y lo único que veo entonces son buenas noticias de dos actores muy importantes en la economía, el crecimiento y la inflación. Bueno, no te quiero obligar a decir cosas a vos que además son de otro palo, pero cualquier analista político podría augurar una buena performance electoral, ya que hablábamos hoy de los actuales gobernantes, que son los que provocan esta situación. Más allá de eso, y más allá de legítimos, repito, intereses políticos. Bien, crecer al 3% o más no está mal, en una región complicada, como decíamos, y tener una inflación contenida está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué? Compramos papelitos para ya ir cortándolos y tirarlos luego de la pausa, ¿sí? Dale. Estamos y ya lo vincularemos más adelante con el negocio inmobiliario, con la presencia de Wilder Aniquian, que ya está con nosotros. Santiago Rego, el economista, nos ayuda a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo de la charla con el economista Santiago Rego. Cuando vas a los cumpleaños, ¿te preguntan muchas cosas, Santiago? Bueno, tratamos de que no, pero siempre alguno pregunta. ¿No? Sí. Porque el peluquero, ponele que a la gente no va a los cumpleaños con una tijera, ¿no? Él dice, a ver, ya que estás... ¿Verdad? Nosotros llevamos la economía a todos lados. Pero el economista y tantas otras profesiones, sí, ¿no? sí. Pero el economista, me imagino, che, ¿y cómo la ves? ¿Y qué pensás? Che, ¿y qué crees? Tengo $5.000. ¿Qué? La pregunta cantada es cuánto va a estar el dólar, y la respuesta que solemos dar es que, bueno, discutimos sobre por qué creemos que va a estar en un nivel u otro, pero decimos, mirá, esto es una especie de supuesto, conjetura en función del mundo, porque si efectivamente supiéramos cuánto va a ser el valor del dólar en un periodo determinado, digamos, no estaríamos ejerciendo economistas, sino que estaríamos comprando y vendiendo dólares todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es parte de las discusiones que tenemos con los amigos y la familia sobre hacia dónde va la economía. Ahora, qué brutal, porque recién hablabas, ahora vamos a conversar con Wilder, ¿no? Pero cuando vos, yo, cualquiera de nosotros viajamos, bueno, seguramente vos por tu profesión viajas más, pero aún en la cortita, Argentina y Brasil, vos compras un diario y compras los clasificados, y yo ya no los entiendo, porque ellos, cuya economía también está dolarizada, está inmensamente menos dolarizada que la nuestra. Entonces los alquileres, las compras, los autos, todo es en moneda nacional. Tal cual. En Uruguay y vos tenés que estar haciendo el cálculo. Y en Uruguay las tres cosas más... estoy jugando para que vos me corrijas. Las tres cosas más importantes, que es la casa, el auto o un viaje
de cierta envergadura, todo sale en dólares. Lo medimos en dólares. Nadie sabe cuánto vale su casa en pesos. Nadie tiene ni idea cuánto sale un auto en pesos. Nadie. Pero porque estamos Che, me quiero ir a Europa porque sabés que no sé, sale un crucerito, ¿cuánto sale? Y $2.500. Exactamente, eso es digamos, herencia de periodos de muy alta inflación, de desconfianza sobre el peso, de situaciones en las cuales claramente el peso no era una valor de refugio, no era una moneda, digamos, atractiva para la gente, y bueno, decían, vamos a ponernos en dólares porque es más, digamos, no vamos a estar mejor resguardados ante los periodos de inflación. Pero esto que narras tú, ¿acaso fue distinto de Argentina y Brasil a lo largo de la historia? Seguramente no. No, probablemente no. A ver, Brasil sí es una economía casi desdolarizada, o sea, tiene casi todas las transacciones grandes son en reales, y de hecho cuando vos mirás los datos macro, por ejemplo, que se publican son casi todos en reales también, ¿no? O sea, eso hace también a que la gente, por lo menos de cabeza, o ya empieza a mirar los números en reales y no esté acostumbrado a mirar números en dólares. De hecho, uno va con dólares a Brasil y no es fácil cambiarlos. En Brasil... No, digo si vas con uruguayo. No, eso ni hablar. Una rareza, ¿no? Y en Argentina y en Uruguay, es verdad que los dos han tenido situaciones de inflación elevadas, tal vez Argentina por más tiempo, pero en Argentina se ha logrado desdolarizar un poco más la economía que en Uruguay. En Uruguay, tal vez por nuestro tamaño, o tal vez porque siempre estuvimos muy influidos por la región y por el mundo, es probable que sea al menos una de las razones por las cuales seguimos midiendo muchas de las transacciones corrientes que hacemos, autos, casas, electrodomésticos, lo que fuera, en dólares y no en pesos. Destacame esto que nos comprometimos, aunque sea en forma breve, pero lo más clara que puedas. La existencia de factores estructurales en las economías avanzadas que podrían estar explicando el menor dinamismo económico y el mantenimiento de niveles bajos es el caso de las tasas de interés. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos hablando de dos hipótesis distintas, ¿tá? Una se llama la hipótesis del estancamiento secular, y esto lo que quiere decir es que la economía, las economías avanzadas entraron en una fase de crecimiento muy bajo. ¿Por qué entran en una fase de crecimiento muy bajo? Porque tienen cambios demográficos bastante fuertes, en particular la población envejece, y por tanto, como la población envejece, vive por más tiempo, y a su vez tienen poca reposición de nuevos trabajadores. Esto es una población en edad de trabajar, o una población activa que se va reduciendo en el tiempo, porque quedan muchos veteranos y porque hay pocos jóvenes para trabajar. Esto es como para simplificarlo, ¿está? Como el crecimiento de largo plazo es más bajo, y a su vez hay un desbalance entre ahorro e inversión, es decir, las economías, o el mundo ha ahorrado mucho e invertido poco. Y ahorra mucho por este cambio demográfico, ahorra mucho porque los emergentes han acumulado reservas en los últimos años aprovechando el ciclo financiero global, e invierte poco porque la inversión pública ha sido baja, porque los bienes de capital con las mejoras tecnológicas cada vez valen menos. Entonces, si yo sé que mañana mi máquina o la máquina que voy a comprar va a valer menos, yo difiero la decisión de inversión y espero a que valga menos efectivamente. Y como eso es un proceso continuo, y cada vez espero que valga menos, y cada vez espero que valga menos, espero cada vez más a comprarla, y por eso también invierto poco. Entonces, este muy bajo crecimiento mundial, sumado a que hay mucho ahorro y poca inversión, lo que hace es deprimir las tasas de interés, o las tasas de interés de largo plazo. De vuelta, eso es una discusión bastante teórica que se está dando a nivel mundial. Entonces, si las tasas de interés de largo plazo van a la baja, lo que quiere decir es que el rebote de tasas de corto plazo hacia tasas de largo plazo, o por lo menos el alza de tasas esperada en Estados Unidos y en otros países, va a ser un rebote más corto. Es decir, las tasas van a subir en algún momento en Estados Unidos, van a subir en algún momento en Europa, pero van a subir menos que lo que estaban antes. ¿Cómo se sale de esta situación? Básicamente con políticas públicas activas. ¿Qué tipo de política pública activa sería el caso? Bueno, una situación parecida a la que estamos viviendo hoy, de tasas de interés bajas y de perspectiva de tasas de interés bajas hacia adelante, es lo que tenía Estados Unidos después de la crisis del 29. La forma de salir de Estados Unidos de la crisis del 29 en los años siguientes fue el New Deal. Y el New Deal no era otra cosa que un plan fiscal expansivo, ¿está? Entonces, ¿qué se requiere para salir de esta hipótesis del estancamiento secular, o del estancamiento secular si efectivamente ocurriera? Bueno, un push de demanda del punto de vista de la inversión pública, por ejemplo, o de la inversión. Lo que podrían enmarcarse en el concepto economía contracíclica, ¿es eso? Bueno, habría que ser, digamos, con una política fiscal expansiva en un momento en que el ciclo no viene tan bueno. Entonces, podríamos decir que es una política
fiscal contracíclica, que es lo que se esperaba de la agenda pro crecimiento de Trump, que por lo menos en parte, digamos, no decimos que la política pero era... Ignacio Muncho, tu colega, dijo acá que cuando terminamos el año con buenos datos económicos del Uruguay, él dijo, sí, pero él pincha como globo, ¿no? Del mismo modo que en el peor momento también decía, pero mira que esto se sale recuerdo que dijo, pero mira con Trump y los anuncios de lo que vos, la mano viene que seguramente las tasas van a aumentar, por lo tanto la plata se va a ir para allá y vamos a tener problemas. Eso hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? Eso hasta ahora no ha ocurrido, la agenda pro crecimiento no se ha consolidado, porque seguramente no ha tenido asidero, o por lo menos no han podido pasar las medidas necesarias. De hecho, por ahora el gobierno de Trump ha tenido bastantes dificultades para hacer pasar algunas leyes, como por ejemplo el reemplazo del sistema de seguridad social o algunas cosas adicionales, que hacen pensar de que probablemente la agenda pro crecimiento vaya a demorar bastante más de lo que el mercado estaba esperando hace un tiempo. Y como eso está pasando, es por eso que estamos volviendo a ver el dólar débil. Claro. Porque a ver, si uno se pone a mirar qué pasó desde que Trump ganó ahora, bueno, los primeros meses después de que Trump ganó, las tasas de interés empezaron a ir al alza y el dólar empezó a fortalecerse en el mundo. Y cuando el mundo empezó a darse cuenta que esta agenda pro crecimiento al fin y al cabo no se iba a consolidar, o por lo menos que iba a demorar más en consolidarse, empezó a retroceder y a volver a los niveles pre-Trump. Entonces, todo este mundo está reaccionando a esta agenda que se concreta o que no se concreta. Y para terminar, referencias a esta encuesta, no sé si a vos te preguntaron en esta encuesta, no sé cómo funciona esto que hace el observador, pero bueno, analistas esperan que economía crezca más del 3% en este año y el que viene, y proyectan que la inflación se mantenga dentro de un rango meta hasta entrado el año que viene. Parecen ser dos buenas perspectivas, ¿no? Bueno, por la primera pregunta, no sé si coincidís. A ver, coincido con el resultado. Nosotros en CPA Ferrer no contestamos la encuesta por temas, digamos, de decisión de la firma o decisiones del negocio. De carácter empresarial comercial. De carácter empresarial, pero en la encuesta del observador, al igual que otras encuestas, lo que hacen como un muy buen objetivo es tratar de plantear qué esperan los analistas informados, entre comillas, o los analistas especializados para adelante, y consultan a bancos, a fondos de pensión, a otros economistas, a otros colegas. Nosotros coincidimos en parte con esa encuesta. Como te comentaba hoy, el crecimiento hoy, digamos, estamos volviendo a ver que la economía vuelve a acelerarse, que vuelve a retomar el dinamismo después de un par de años de estancada. Para este año nosotros también estamos viendo un crecimiento en torno al 3%, y también por el lado de la inflación estamos viendo que vamos a estar adentro del rango meta durante todo 2017 y parte de 2018. Mucho tiene que ver lo que está pasando a nivel del dólar, sobre todo con el crecimiento, por supuesto, como ya discutimos en los bloques anteriores, y con la inflación, y a su vez, con respecto a la inflación, estamos viendo otras cosas más, si se quiere, más estructurales, o que permiten un mayor optimismo hacia adelante en términos inflacionarios, que es que cuando uno descompone la canasta de precios y mira cómo están evolucionando a nivel de cada uno de los productos, estamos viendo que la moderación de la inflación es generalizada, y cada vez son más los productos que crecen dentro del rango meta, lo cual hace pensar de que esto se va a mantener hacia adelante, lo cual, del punto de vista de la política económica, es tal vez una muy buena noticia, o de las mejores noticias que podemos tener, porque si uno mira el desempeño reciente de la inflación y lo compara con el objetivo inflacionario, desde 2010 a hoy, o hasta hace un par de meses, la inflación estaba sistemáticamente por encima del objetivo de política monetaria, claro. Lo cual tiene un montón de implicancias, pero sobre todo hace que la política monetaria pierda credibilidad. Los sistemas estos de metas de inflación lo que buscan es que la gente internalice que la inflación va a estar en la meta. Y lo que estábamos teniendo hasta hace tal vez 3-4 meses es la inflación sistemáticamente por encima de la meta, lo cual hacía que la gente no tomara como referencia el rango meta del Banco Central como meta o como objetivo para fijar diferentes contratos. Cumplir hoy... Lo que pasa es que también era un momento de mucha expansión económica con... Lo grosero, usted corríjame, bastante plata en el bolsillo, más o menos con laburo y bla, 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 el grande, el chico, el mediano, y esas debilidades quizás se advertían o se percibían como menos serias o menos graves, ¿no? Probablemente en momentos en que la economía crecía a altas tasas, esto fuera menos acuciante para los hogares. A eso me refiero. Pero en cualquier caso, del punto de vista de la política o de la política monetaria en sí mismo, más allá de los ciclos, digamos, la inflación o estos regímenes de objetivos de inflación que buscan tener una inflación en un espectro determinado,
se basan mucho en la confianza y en la credibilidad, y si la gente no cree que esa meta se vaya a cumplir, es por eso también que en parte se incumplía la meta, o que la inflación era sistemáticamente más que el Banco Central determinaba. La buena noticia de todo esto, o tal vez lo que hay que destacar, es que la inflación está entrando en el rango meta de vuelta, se va a mantener en el rango meta por un buen tiempo, creemos nosotros, y esto da espacio para que la política monetaria vuelva a ganar credibilidad, la gente empiece a creer un poco más en el objetivo inflacionario, o que la inflación va a estar dentro del objetivo, y puede llevar, entre otras cosas, por ejemplo, a que se termine de desindexar diferentes contratos financieros, contratos salariales, diferentes contratos, porque al fin y al cabo, ¿qué pasa con la indexación? La indexación es parte del problema de por qué tenemos inflación sistemáticamente alta en Uruguay. Cuando tenemos un shock de precios sobre algún precio determinado, eso genera inflación, y como teníamos contratos indexados, eso se traslada a los contratos y hace que se perpetúe un alza que tal vez era puntual. Bueno, desindexar la economía es alguno de los deberes que nos quedan pendientes, y que la baja de la inflación, o que la moderación de la inflación, nos permite hacia adelante pensar en una economía desindexada, o que se desindexe más de lo que está hoy en día. El impuesto anunciado que va a votar la bancada oficialista en el marco de la rendición de cuentas para pagar parte del déficit en la rendición de cuentas, que tiene que ver con cierto impuesto a productos extranjeros, ¿verdad? A voces vinculadas a la oposición han dicho que esto va a afectar la inflación porque el importador va a cargar los precios. ¿Eso es probable? ¿Ve en qué medida, o todavía estamos demasiado en pañales como para hacer una estimación? Bueno, eso va cuando se vote, si se vota tal cual como está, empezaría a regir en 2018, así que no es un problema que vayamos a tener en lo que resta del año. Ahora, sí está en discusión incrementar la tasa consular, que básicamente la tasa consular es un arancel a los bienes importados, o sea, un impuesto a la importación, que lo que pasa es, pasa de valer 2% para todos los productos a valer 3 para los productos de Mercosur y 5 para los productos extra Mercosur. ¿Qué se puede esperar en ese caso? Bueno, seguramente lo que hace aumentar, poner un arancel es, hacer que los productos se encarezcan. Ahora, hay que separar dos cosas. Una cosa es el encarecimiento y otra cosa es la inflación. ¿Por qué decimos esto? Cuando un precio sube una sola vez, es un precio que vale más. Claro. Es un producto que es más caro. Pero no quiere decir que vayas a tener todos los meses incrementos en ese porcentaje, sino que básicamente es un incremento de una sola vez, o sea, un salto en el nivel de precios, pero luego no necesariamente más inflación o más aumentos de precios puede tener la tasa consular. A su vez, si uno toma en cuenta que más o menos el 40% de la canasta son bienes transables, es decir, importados, que a su vez de ese 40%, una parte pequeña es el margen del importador, y que a su vez sobre ese margen es donde se va a afectar el impuesto. Nosotros creemos que el efecto final sobre los precios va a ser relativamente bajo, no insignificante, pero va a ser relativamente bajo, y no creemos que por eso vayamos a tener una alza de precios extraordinaria, o por lo menos extraordinariamente alta cuando empiece a regir. Por ese lado creemos que el impacto es reducido, y de vuelta no es inflacionario, suben los precios una vez, pero no es una suba de precios perpetua, hacia adelante, que al fin y al cabo la inflación es eso, la inflación es el aumento generalizado y constante del nivel de precios. Esto sería para algunos productos y en un momento particular. Santiago, por hoy la dejamos. Otros temas que a mí me obsesionan y que creo que son actores muy importantes, como por un lado el déficit fiscal y por otro lado el grado inversor, para hablar de una buena y de una mala que posee el actual gobierno, ¿no? Bueno, nosotros creemos que hoy depende cuál digas vos que es la buena y cuál es la mala. El grado inversor es una buena, ¿no? Es una muy buena. No es una muy buena. Lo pensaba por el lado de si había riesgos o no de perderlo. Claro. Pero sí, son temas que quedan pendientes. Una puede conspirar contra el mantenimiento de la otra, ¿no? Por supuesto, están muy vinculados, porque déficits fiscales constantes o déficits fiscales, que se amplifican o no, por supuesto tiene un efecto final sobre el grado inversor, porque al fin y al cabo el grado inversor lo que mide es la capacidad de pago de la deuda, y la deuda está muy vinculada a si los países recaudan o no en línea con sus ingresos, y al fin con sus gastos, y al fin y al cabo por ahí viene la discusión del grado inversor. Con el lado fiscal estamos viendo una trayectoria
que ha mejorado en los últimos meses, que de hecho es parte del ajuste fiscal que se ha votado el año pasado y a su vez porque que empezó a regir en este enero. Exactamente, en 2017, y a su vez estamos creciendo más, lo cual incrementa la recaudación, pero estamos viendo algunos riesgos bastante grandes porque hay algunas partidas, en particular las pasividades y las transferencias, y algunas otras que están siendo bastante rígidas y que están, digamos, creciendo más de lo que se esperaba. Estos temas para hincarle un poquito más el diente y probar de esa sopa. Es para hacer otro programa. Lo vemos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias, Santiago, bienvenido. Un gusto, Alejandro. Santiago Rego nos ayudó a poner la mañana en camino. Estamos en el 98.7. SEA Portones. 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones. 2-601-2611. seaportones.com